Durante 11 meses del año son laburantes del circuito que pierden en primera ronda, pero llega junio y pisan el pasto y se convierten en verdaderos dioses. Hoy en Sacar Amarilla, los fantasmas del césped, los tenistas que hackean el sistema y existen solo 3 semanas al año. Bueno, ¿qué se llevan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Sacar la Amarilla. Hoy entramos ya en el mes de junio y el circuito del ATP sufre una mutación genética, podríamos decir, ¿no? Porque dejamos de el polvo ladrillo de lado, dejamos de vestirnos y de mancharnos con la tierra batida y pasamos ahora a la ropa blanca, pasamos a la gira de césped. Exactamente, Alejo, la gira más corta, prestigiosa y extraña de todo el calendario deportivo. Son apenas 3 o 4 semanas al año donde las reglas de la física del tenis cambian absolutamente por completo. Pero hoy no vamos a hablar de cómo Federer y Djokovic flotan sobre el césped. Hoy traemos un expediente que parece los de Expediente X. Sí, exactamente. Bueno, hoy vamos a traer a la mesa una anomalía estadística y humana fascinante, diría yo, ¿no? Que son los fantasmas del césped. Son esos tenistas que durante 10, 11 meses del año deambulan por torneos menores, perdiendo en primeras rondas, que no lo conocen ni siquiera el presidente del club donde juegan, pero que llega junio y arranca la gira de césped y pisan el pasto y se convierten en tenistas invencibles prácticamente. Exactamente, son tipos que literalmente hackean la Matrix por 3 semanas. Le ganan a los número uno del mundo, tiran magia, levantan trofeos y cuando llega julio vuelven las canchas de cemento y desaparecen en la niebla como si nunca hubieran existido. Así que acomódense, prepárense un café, que hoy en Sacar Amarilla nos metemos en el submundo del tenis. Bueno, y para entender un poco por qué nacen estos fantasmas, ¿no? Primero tenemos que hacer un poco de docencia técnica y explicar por qué el césped es un deporte completamente distinto, ¿no? Al que se juega el resto del año. Exactamente, es que literal, es otro deporte. Si vos agarrás a un especialista en polvo de ladrillo, que arma el golpe largo, juega 3 metros atrás de la línea de base y que raspa la pelota para que pueda picar alto, lo pones en el pasto y parece que nunca en su vida agarró una raqueta. La física del césped te destruye los manuales. Sí, exactamente. Una de las principales, por así decirlo, desventajas que tiene el pasto es que tiene un pique muerto prácticamente, porque la pelota no rebota, sino que patina, pica rapidísimo y prácticamente a la altura del tobillo. Tenés que jugar todo el tiempo agachado. También, al venirte la bola en una velocidad muy rápida, tampoco tenés tiempo de armar un golpe largo, sino que tenés que tener buenos reflejos y bloquear básicamente. Y si no, bueno, el hecho de que también no podés tirar un revés cortado o un slice, por así decirlo, porque en el polo ladrillo te da tiempo a llegar. Pero acá en el pasto, directamente, si vos lo ejecutás bien, la pelota no se levanta del piso. Básicamente es como tirarle un adoquín al rival. Y así, en consecuencia de esto, como la pelota patina, si vos subís a la red, prácticamente le quitas cualquier tiempo de reacción que tenga el otro. Exactamente, y acá está el secreto de nuestra investigación. Los fantasmas del césped son tipos que tienen exactamente estas características. Un saque inatajable, una mano de cirujano en la red, reflejos de locos, pero que no tienen paciencia para andar peloteando desde el fondo. Durante 11 meses del año la pasan pésimo, pero en junio el pasto los premia. Sí, y a ver, si hablamos de fantasmas, yo creo que el rey indiscutido de este fenómeno es el santo patrono de la locura sobre pasto, Dustin Brown. Exactamente. Eh, Alemán, de raíces jamaiquinas, y quizá ustedes lo conocen más por las gigantes rastas que tiene que le llegan a la altura de la cintura, y también porque juega con una remera gigante y los cordones desatados. Exactamente, el Dreddy Brown, este tipo que es un mito viviente prácticamente. Y a ver, para que la gente entienda un poco el contexto, Dustin Brown era tan laburante del tenis under que durante años recorrió torneos europeos manejando y viviendo en una casa rodante que le regalaron sus padres para que él no tenga que andar pagando los hoteles para cada torneo que iba. No tenía plata para los encordados y se la pasaba jugando torneos Futures literalmente en el barro.
Sí, a ver, su ranking, valga la redundancia, casi nunca bajaba del puesto 80 o 90, pero llegaba la gira de Pasto y el tipo era poseído prácticamente por el espíritu de Pete Sampras. El tenis que tenía era escandaloso totalmente, un talento desprolijo. Saque, red, tiraba drop, tiraba voleas, pasaba pelota por entre las piernas, la verdad, una cosa de locos. Y el pináculo absoluto de su carrera de fantasma fue su paternidad sobre nada más y nada menos que Rafa Nadal. Hablando de césped, ¿no? Porque le ganó una vez en el torneo de Halle 2014 6-4 y 6-1 a Rafa Nadal, una humillación. Y el mundo dijo, bueno, fue un accidente de un torneo chico. Sí, pero al año siguiente, nos remontamos a Wimbledon 2015, segunda ronda. Dustin Brown venía de jugar la quali, había superado la quali, y Nadal venía con sangre en el ojo por básicamente lo que había sucedido el año anterior. Llega la segunda ronda y el sorteo dice que se tienen que enfrentar nuevamente. Y el Rasta le monta un show en la cancha central espectacular. Le hizo saque y red en el 80% de los puntos, lo volvió completamente loco, lo desquició prácticamente y le ganó en 4 sets. En prácticamente lo que fue uno de los batacazos más estéticos, por así decirlo, en la historia de Wimbledon. Fue el choque cultural definitivo, digamos, ¿no? El español millonario, estructurado y robótico, destruido tácticamente por un rasta que vivía en una furgoneta y que jugaba como si estuviera peloteando con sus amigos en una playa de Jamaica. Dustin Brown tocó el cielo con las manos esa tarde, cobró su cheque y a los 2 meses estaba perdiendo de vuelta en las clasificaciones de torneos menores en cemento. Es el fantasma perfecto. Sí, exacto, coincido. Pero bueno, ahora vamos a viajar un poco a un caso quizá muchísimo más reciente, ¿no? Porque fue un glitch en el sistema que lo vivimos hace muy poquito. Año 2022, torneo ATP 250 de Hertogenbosch en Holanda. Y el protagonista es Tim Van Rijnhoven. Atentos a la locura de esta estadística. Tim tenía solo 25 años en ese entonces. Su ranking era número 205 del mundo. Jamás en su vida había ganado un solo partido a nivel ATP. Jugaba Challengers y si le iba más o menos. Ese año la organización del torneo de Holanda decide darle una wildcard, una invitación de lástima, simplemente porque era el local. Sí, bueno, y empieza el torneo en césped, Tim entra a la cancha y de repente parece la reencarnación de Richard Krajicek. Le gana en segunda ronda a Taylor Fritz, que en ese momento ya era top 15. Después en semis aplasta a un Félix Auger-Aliassime que era top 10. Y así como si nada llega a la final. Y en la final, ¿contra quién la jugó? Contra Danil Medvedev, quien en ese entonces era nada más y nada menos que el número 2 del mundo. La lógica, bueno, indicaba que el ruso lo iba a dejar, lo iba a destripar en 40 minutos, pero Van Richthofen le dio una clínica de tenis sobre césped. Le ganó 6-4 y 6-1, un tipo que no había ganado ningún partido a nivel ATP en su vida, barrió al número 2 del mundo en una final. Sí, pero bueno, la película no terminó ahí, porque tras ganar ese torneo, Wimbledon le tira una invitación para que vaya a jugar el Slam, y el holandés va a Londres y mete literalmente cuarta ronda, y le hace partido a un Djokovic que en ese momento era invencible totalmente. Llegó a sacarle un set antes de perder. Es increíble esto. Y bueno, ¿y qué pasó después de ese mes mágico del año 2022? Volvió a desaparecer. Se le apagó la luz, exactamente. La carroza se convirtió en una calabaza, terminó el pasto, volvieron las lesiones, el cemento duro, y Van Richthofen desapareció del mapa de la élite y bueno, fueron literalmente 30 días de magia que quedaron para la historia. Sí, exactamente, pero bueno, si hablamos de magia que dura un día, tenemos que sumar a este expediente a el ucraniano Sergei Stakhovsky, ¿no? Fue el hombre que cometió el sacrilegio más grande en la Catedral del Tenis, en Wimbledon, en 2013. Bueno, a esto nos tenemos que ir al miércoles 26 de junio del año 2013, el famoso miércoles negro de Wimbledon, donde todos se lesionaban. Roger Federer llegaba como campeón defensor, llegaba con 36 torneos de Grand Slam consecutivos, llegando al menos a los cuartos de final, una década de regularidad imposible. Sí, exacto. Y segunda ronda, del otro lado, Stakhovsky, número 116 del mundo. Un tipo que jugaba un tenis vintage, por así decirlo, de la vieja escuela, que en polo ladrillo era incapaz de ganar un partido largo, prácticamente porque el físico que tenía no le aguantaba el peloteo. Exactamente, pero Stakhovsky
dijo, hoy voy a inyectarme la táctica de los años 90 en las venas. En un solo partido el ucraniano hizo una locura de 106 subidas a la red. Saca y volea todo el tiempo, incluso con su segundo servicio. Federer, que estaba acostumbrado a jugar contra tipos que estaban siempre en el fondo de la cancha, no le pudo encontrar la vuelta a la devolución. Sí, y Stakowski le ganó en 4 sets a Federer prácticamente en el patio de su propia casa, ¿no? Exactamente. Y fue un terremoto mundial en todas las portadas de los diarios deportivos. Y yo creo que acá está el sello, ¿no? Del fantasma, porque en la ronda siguiente a Stakowski le tocó jugar contra el austríaco Jürgen Melzer, un partido totalmente ganable. Pero bueno, jugó espantoso, prácticamente perdió o gastó, mejor dicho, todo su juego en un solo partido para arruinarle la vida, por así decirlo, a Federer, ¿no? Y después, nunca más en toda su vida y su carrera logró acercarse a una hazaña similar. Exactamente, y bueno, todo esto nos lleva al debate crudo que tiene este episodio. Porque nos cagamos de risa contando estas anécdotas estéticas, pero detrás de los fantasmas del césped hay una injusticia económica y reglamentaria total por parte de la ATP. Sí, a ver, analicemos el calendario primero de ATP, porque tenés casi 7 meses completos en donde las canchas son torneos, mejor dicho, de cemento, y después tenés 3 meses y medio que son torneos en polvo ladrillo. Y la gira de césped que dura 2 semanas, tres Ex- semanas, cuatro si tenés suerte de entrar a Newport post Wimbledon. Exactamente, y no existe un solo torneo categoría Master 1000 sobre pasto. El pasto reparte migajas en puntos y no dólares en comparación con otras superficies. Salvo que llegues lejos en Wimbledon, pero si la ATP fuera justa y la temporada de césped durara 2 meses, tipos como capaz Dustin Brown o Stakowski, que llamamos anteriormente, hubieran sido capaz un top 20 consolidado. Hubieran ganado millones y su carrera y su historia habría sido otra. Sí, a ver, yo te debato esto igual. El pasto es elitista. Mantener una cancha de polvo de ladrillo o de cemento es barato, pero mantener el césped de calidad ATP requiere un presupuesto faraónico de jardinería, agua y maquinaria que básicamente solamente los clubes europeos centenarios, por así decirlo, pueden pagar. Y la ATP recorta la gira porque logísticamente, si vamos a la realidad, el tenis mundial no puede sostener torneos de pasto en Sudamérica, en África o en gran parte de Asia. Que es elitista, la verdad te lo tomo. Pero al cortar tanto el calendario, la ATP está matando la diversidad táctica que tiene el tenis. Obligan a las academias a fabricar jugadores robóticos que le peguen fuerte desde el fondo de la cancha. Porque el 90% de los puntos del año se ganan ahí. A los artesanos de la volea, a los locos creativos, los que condenan a morir de hambre financieramente. El tenis moderno necesita más Dustin Browns para poder levantar el rating. Exactamente. Y bueno, llegamos al final de este informe extraño quizá, pero a la vez mágico. Repasamos a los fantasmas que prácticamente burlaron el sistema, el Rasta del motorhome que retiró a Nadal, el milagro estadístico del holandés Van Rijthoven y la volea envenenada, se podría decir, del ucraniano que bajó al Rey de Reyes. Sí, la verdad que estos muchachos que nombramos son la prueba viviente de que por más que la ATP quiera estandarizar el deporte, el césped siempre va a guardar un rincón romántico para los anárquicos, para los tipos que entienden que durante 3 semanas en el año el talento bruto y una buena volea vale más que correr 10 kilómetros durante el año. Gente, y ahora la pelota la tienen ustedes. Pónganos en la caja de comentarios qué opinan de esto. Si creen que la ATP debería alargar la gira de césped. Y también, si no, poner un Master 1000 por ahí. O si recuerdan algún otro batacazo que por ahí haya roto el PRODE y nosotros no pusimos. Exactamente, y bueno, como siempre, un placer acompañarnos. No se olviden de dejar su me gusta si le copó esta investigación que hicimos, suscribirse, seguirnos en todas las redes. Y bueno, nos vemos en el próximo edición. Nos vemos en el próximo capítulo de Sacar la Amarilla.